Buenas noches, mi nombre es Oscar Javier Hernández Molina, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad UNAD. Vamos a realizar la explicación de la práctica 2 para la materia de instrumentación. El primer punto dice que simulemos en Tinkercad un puente de Wheatstone, alimentarlo con 5 voltios para la medición de la fotorresistencia, equilibre el puente de Wheatstone a su valor máximo y evidencia la variación de la salida del puente al disminuir la intensidad de luz. Bueno, para nuestro puente de Wheatstone tenemos R1 y R2 como 2.2 kiloohmios que las definimos por defecto. Verificamos la resistencia que nos marca la fotorresistencia. Cuando la luz es máxima hasta el 100% nos da 506 ohmios. De esta manera hallamos la Rx que nos da 506 ohmios. Realizamos las respectivas mediciones, hacemos 7 mediciones para poder hacer la tabla y explicar el ejercicio. Bueno, como vemos acá hay una gráfica decreciente. Obviamente podemos decir que al haber calculado nuestro puente de Wheatstone con una intensidad máxima, lo que vamos a hacer es que nuestra gráfica o nuestra lectura sea inversamente proporcional al voltaje de salida del puente de Wheatstone. Lo podemos corroborar acá. Entre más luz, o sea, cuando está al 100% de luz, nuestro voltaje es 0, y conforme vamos disminuyendo la luminosidad en la fotorresistencia, nuestro voltaje va aumentando. De esta forma, por eso es que nos arroja esta tabla decreciente inversamente proporcional. Para el segundo ejercicio dice que por Tinkercad también hacer un puente de Wheatstone hay que implementar un amplificador de instrumentación conformado por amplificadores operacionales y obtener una escala de 0 a 5 voltios. Definimos nuestras tres resistencias como un K para mayor facilidad y hallamos nuestra resistencia de ganancia, la cual nos da 8 kiloohmios. Aquí podemos ver, esta es la resistencia de ganancia, esta que está acá, y vemos que para el mínimo de luminosidad tenemos un máximo voltaje, que eran al revés las puntas. Entonces el análisis: mediante los cálculos establecidos pudimos optimizar la ganancia que me arroja el puente de Wheatstone con el fin de poder controlar mejor nuestra muestra señal del sensor. Listo. El tercer punto dice que implemente con un sensor TPM, incluyéndole la etapa de amplificación, y que tenga 5 voltios con una temperatura de 90 grados. Para nuestro amplificador volvemos a definir un K, las tres resistencias, para obtener una resistencia de ganancia de 785 ohmios. ¿Por qué nos varió este resultado? Por la diferencia de voltaje. Tenemos que a 90 grados nuestro voltaje en el TMP de nuestro sensor es 1.41 voltios. La diferencia, o sea, lo que hay de entrada, es 1.41 voltios y nos da esa resistencia. Nuestro sistema amplificador nos dice que para 1.41 o cuando son 90 grados hay un voltaje de salida de 5 voltios. Bueno, como el sensor TMP ya da salida de voltaje con la variación de temperatura, no hay necesidad de realizar un puente de Wheatstone, solo ajustamos la resistencia de ganancia para obtener una salida de 5 voltios a 90 grados. Punto 4. En Proteus, implementar un filtro activo pasbajo de segundo orden con una banda de corte de 500 Hz.
Bueno, para nuestro filtro activo vamos a usar uno de segundo orden de Chebyshev, teniendo en cuenta los siguientes datos: nuestra A1 1.4142 y B1 igual a 1. Este A1 es el factor de calidad. Definimos como constante nuestro condensador 1 a 25 nanofaradios. Hallamos nuestro condensador 2 por medio de la siguiente fórmula, cuando nos da 50 nanofaradios. Y ahora calculamos la resistencia 1 mediante esta fórmula, teniendo en cuenta los 500 Hz que nos piden para corte. Igualamos R1 y R2 que sean iguales, siguiendo pues nuestro planteamiento de filtro pasabajos que vamos a implementar. Bueno, tenemos nuestro circuito: 25 nanofaradios, 50, 9K, 9K, que fue el resultado de las resistencias, y nuestra respuesta en frecuencia. Listo, para la respuesta en frecuencia verificamos que el corte lo haga en 500. Aquí está más o menos en 500. Aquí sí vemos bien. Aquí vemos los 500 y vemos que es la señal de corte de nuestra respuesta en frecuencia, así que está bien planteado el filtro pasabajos. Ejercicio 5. Mediante el mismo Corteus, implementar un sistema de temperatura con el M35, incluyendo la etapa de amplificación con amplificador de instrumentación AD620, garantizando un voltaje de 5 voltios a 70 grados. Bueno, entonces verificamos primero que todo el voltaje que me arroja el LM35 a 70 grados, en este caso 0.70. Teniendo ese voltaje de entrada, lo dividimos con el de salida para obtener la ganancia del sistema. Al obtener la ganancia del sistema, implementamos la siguiente fórmula para hallar la resistencia de ganancia, según nos lo plantea el amplificador AD620, dándonos una resistencia de ganancia de 8.04 kilo ohmios. Aquí vemos nuestro primer punto, que es el sistema LM con su respectivo amplificador. Vemos que a 0.70, que es el máximo, nos arroja un voltaje de 5 voltios. Punto A, conectar el filtro de pasabajas del punto 4, conectar la entrada no inversora a un amplificador de instrumentación, conecte a la entrada no inversora del amplificador de instrumentación el generador de señales, que sea 400 Hz con una señal cuadrada, y verificar la salida del filtro. Bueno, este fue el que hicimos. Aquí lo planteamos con otra temperatura, 0.5 nos da 3.6 voltios. Bueno, para nuestro amplificador de instrumentación la ecuación cambia, pero podemos apreciar que al disminuir la temperatura disminuye nuestro voltaje, tiene un rango de 0 a 70 grados. Viendo que 70 grados es nuestro máximo, o sea 5 voltios. Bueno, aquí implementamos nuestro filtro. Aquí está nuestro filtro, nuestro sistema normal, sin la señal del generador a la entrada no inversora del operacional. Tenemos salida 5, entrada y salida 5 a 70 grados. Ahora bien, la respuesta que tenemos en la salida de nuestro filtro pasabajos es la gráfica que está de azul, y a la entrada, o sea, a la salida de nuestro amplificador operacional, tenemos la señal amarilla, que tiene una señal cuadrada de ruido de 400 Hz. Entonces observamos que el filtro actúa con relación a la señal de ruido cuadrada, realizando su respectiva atenuación y eliminando el ruido. Muchas gracias.